Dios les bendiga, bienvenidos. Qué bueno tenerlos otra vez con nosotras en esta hermosa mañana. Amén, gloria al Señor, porque hoy también vamos a estar tratando un tema muy importante para nuestras vidas, para poder crecer, ¿verdad? Así es. Y realmente es tener ese deseo de escuchar su palabra y sobre todo de ponerlo por obra, como lo estábamos viendo la semana anterior, ¿verdad? Porque si solo escuchamos y escuchamos, pero no hay acción, no va a pasar nada. Exactamente. Y que yo digo, ¿cómo es la palabra, no? Al principio lo primero que podríamos decir es que nos llega primero a nosotros. Amén. Habla el Señor a nuestras vidas y después es diferente ya poder compartir de cómo el Señor primeramente nos habla. Primero a nosotras. Cómo Sí. vamos entendiendo, cómo nos vamos conectando, a veces que nos resistimos también, pero el entender hace que nosotros podamos ver que siempre el Señor dice que tiene planes de bien para nosotros. O sea, la palabra nunca nos va a hacer daño, nunca nos va a querer lastimar tal vez, pero es el tener esa disposición en el corazón de pedir al Señor que nos revele su palabra. Amén. Eso es lo que necesitamos también, ¿no? Para poder entender y llevarla a cabo a la palabra del Señor. Y qué bueno que tengamos este tiempo Amén. Para poder hablar y profundizar mucho más. Amén. Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos en la presencia del Señor? Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, oh Señor mío, en esta mañana queremos, bendito Dios, ponernos delante de ti primeramente, porque tu palabra, Señor Jesucristo, haga ese efecto hermoso en cada una de nuestras vidas, Señor Jesucristo. Dios mío, porque tú tratas, bendito Dios, de una y otra manera, Señor Jesucristo. Queremos, bendito Dios, obedecer su palabra, Señor Jesucristo. Dios mío, sabemos que asimismo Abraham por fe, Señor, él obedeció, Señor Jesucristo, y él pudo ver, Señor Jesucristo, las promesas que tú tenías para él y esas se cumplieron, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, y queremos que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón, Señor Jesucristo, que esté dispuesto, Señor, a querer hacer tu voluntad, Señor Jesucristo. Señor Dios mío, te pedimos en tu nombre precioso, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice este momento, Señor Jesucristo, y esta enseñanza, Señor Jesucristo, que la podemos compartir, Señor Jesús. Amén. Amén. Cuán difícil muchas veces es entender, hermana Malo, cuando uno dice, ya, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿No es cierto? Pero cuando uno la practica, la lleva a cabo, o la entiende, o recibe esa revelación, es mucho más fácil comprender cuál es la voluntad del Señor. Que nos dice claramente Pablo en esta porción bíblica de Romanos 12:2, ¿no? Y de esa manera podríamos entender cuál es verdaderamente la voluntad de Dios y poder vivir lo que hemos aprendido. Y realmente Pablo lo resume así como primero tenemos que tener esa renovación de nuestra mente, ¿no? Amén. De todo pensamiento, pero renovarnos con la palabra del Señor, ¿sí? Que nos ayuda a comprobar esa buena voluntad del Señor, ¿no? Que es una voluntad que es buena, es agradable, es perfecta, pero siempre y cuando cambiemos ese chip de nuestra mente, la manera de pensar, de que muchas veces venimos, hermana Malu, con esos hábitos, con pensamientos que los adquirimos conforme hemos pasado en esta tierra, conforme vamos creciendo, conforme vamos viviendo, ¿no? Porque dice que hemos adoptado incluso costumbres. Exactamente, costumbres, hábitos, y a veces vienen a ser como parte normal en nuestra vida. Van predominando, ¿no? Exactamente, y es como, ¿y ahora cómo lo hago? Incluso dentro del matrimonio a veces adquirimos hábitos y fallamos en lo mismo, ¿no? Y es como, ¿cuándo vamos a renovar nuestra mente con las cosas que el Señor nos está hablando en su palabra? Como más adelante voy a mencionar una de ellas, pero para adelantarme un poquito, ¿no? Es como el Señor nos manda a perdonarnos, ¿sí? Y no más bien dejar todo resentimiento a un lado y empezar a perdonar, eso hablando del matrimonio, algo que está tan cerquita a nosotros, ¿no? Entonces, esas cosas como antes que hacíamos, a veces antes solo pensábamos que ya
me hirieron, yo soy la víctima y mejor no perdonar y me voy a ser la que ignoro todo y así va a pasar. Pero no pasa, sino que queda una raíz de amargura en nuestro corazón. Entonces, ¿cuántas cosas en nuestra mente necesitamos renovar, cambiarlas realmente? Por eso dice, ¿no? cambien su manera de pensar. Exactamente, y esa es la clave, ese es el punto en donde Pablo resume en este versículo 2 de Romanos 12. Incluso hermana Paulita dice que cuando cambien la manera de pensar, eso nos conduce a cada uno de nosotros a tomar decisiones diferentes, porque si no, es como se dice, estaremos de lo mismo. Exacto. Y ahí es como se hace viva la palabra de Dios, porque estamos prácticamente obedeciendo lo que dice la palabra, poniéndola en acción, y de esa manera estamos ejecutando la comprensión real de la palabra del Señor. Porque si no comprendiéramos, si no asimilamos todo ese conocimiento y lo ponemos en práctica, de nada sirve. De nada. Por eso hablábamos la semana pasada, no puede ser como solamente leerla o escucharla, sí, y dejarla como que fuera un libro más, una teoría más, pero sin acción no sirve de nada. Es como lo que ahí no va a cambiar la manera de vivir, porque exacto, porque la fe sin obras es muerta, definitivamente. Y de esto se trata, algo de activar nuestra fe, de quitar toda esa perspectiva humana, ¿no? Porque la lógica humana, ¿qué dice? Queremos comprender antes de que actuemos. Pero Dios nos llama a actuar para poder comprender. ¿Por qué razón? Porque muchas veces eso es lo que es la voluntad de Dios. A veces tenemos que actuar sin saber realmente, o sea, Señor, por fe voy. Por fe obedezco lo que me estás pidiendo que haga, aunque no veo el resultado, aunque todavía no veo lo que queda por delante, pero aquí estoy, obedeciendo. Exacto, es la palabra clave en esto, se mezcla la fe con la obediencia. Sí, es como cuando uno le dice a un hijo, no haz tal cosa, pero nunca vas porque uno quiere el mal, sino porque realmente es algo que le va, algo que desconoces y te estoy diciendo, pero hazlo bien. Exacto, eso es lo que realmente el Señor nos dice. Exacto. Nuestro Dios nos dice cuando nos pide obediencia, ¿no? De su palabra, no porque queramos saber el porqué de todas las cosas, y uno esté preguntándole al Señor, a ver, ¿por qué tengo que decir la verdad? A ver, ¿por qué? ¿Para qué? No, ahí es entender y comprender y aceptar en fe que lo que me dice el Señor es algo bueno para mí. Es lo que Dios quiere. Dios quiere lo mejor para nuestras vidas, ¿no es cierto? Y Él no nos va a pedir hacer algo que nos vaya a lastimar, a dañar, sino que definitivamente va a ser algo que nos va a transformar. ¿Sí? Y esto es la base misma o el corazón mismo de lo que es nuestra fe, lo que tenemos en nuestro corazón, ¿no? Para poder obedecer a lo que Dios nos está mandando, porque la fe no es un acto de comprensión, primero tengo que comprender para actuar, no, sino es un acto de confianza en el Señor, de saber, Señor, tú siempre quieres lo mejor para mí, y si tú me dices que haga esto para que yo no tenga raíces de amargura en mi corazón, entonces voy a perdonar. Amén. Señor, porque yo sé que es la voluntad de Dios que hagamos lo bueno, dice lo correcto, porque lo que es grato para Dios, ¿verdad? Entonces ahí es cuando nosotros aprendemos, dice, a vivir de una manera que estamos agradando a Dios. Exactamente, y a la vez recibimos beneficio nosotros mismos, porque al ver la palabra de forma viva en nosotros, nos va a ayudar a esa transformación, a ese cambio en nosotros, ¿no? Sí, porque estamos, no necesitamos saber todos los detalles de todo lo que va a venir por delante, pero si el Señor nos dice, lo hacemos, porque el Señor nos invita a actuar para comprender, porque la obediencia es la expresión palpable de la fe que nosotros tenemos, ¿sí? Así es como Dios siempre ha guiado incluso a los héroes de la fe, ¿sí? Ellos mencionados en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, ellos no tenían toda la información, y cuando hablamos de ellos podemos referirnos a Noé. ¿Cómo es que el Señor le pidió
construir una arca porque iba a haber un gran diluvio, cuando en esa época no llovía absolutamente. Eran años que no habían llovido. Eran años. Y él todo ese tiempo que él tuvo que transmitir todo, o ponerlo en acción, toda esa palabra, ¿no es cierto? De lo que recibió, las instrucciones. Y es lo bonito, porque él recibe instrucciones del Señor, no dice absolutamente nada. ¿Y por qué el punto A y el punto B no se ponen iguales, ¿no es cierto? ¿O por qué ponerle hebrea y por qué no ponerle otra cosa? Peguita, ¿no? Exacto. Sino que el Señor sabía. Específicamente las cosas, le dio las instrucciones. Y digo, imagínense que Noé no hubiese hecho caso, ¿no? Y era una medida donde que iba a ir la jirafa. Él la hacía a su manera. Exacto. Eso fue toda obediencia. Y creerle al Señor, confiar en el Señor. ¿Sí? Y después, ¿qué fue el resultado? Realmente la salvación de su familia. Entonces, hay cosas que no podemos realmente pedir una explicación, ¿no? O comprender antes de actuar. Sigue siendo obediencia. Sí, igual vemos a Abraham, que obedeció cuando fue llamado a salir de su tierra. Él no tuvo eso no se menciona en la palabra decir, ¿y por qué allá? ¿Y por qué no mejor acá? Y esto y el otro, y no es cierto, sino obediencia. Señor, si tú me estás diciendo, si eso es lo bueno, entender que las cosas que el Señor nos está pidiendo es para nuestro bien. Y aunque no estaba ni siquiera claro, o sea, ¿dónde voy a ir? Nunca le dijo, vas a tal lugar, a esta dirección. Simplemente le dijo, sal. Sal, exactamente. Sal de tu zona de confort. Exactamente. Y cómo Dios trabaja, ¿no? Entonces, ni Abraham ni Noé tenían todas las respuestas, en definitiva. No comprendían completamente lo que les esperaba. Ellos no tenían ninguna garantía. Lo que sí tenían era la palabra de Dios, una promesa que Dios les había hecho. Era suficiente para que ellos tomaran esa decisión de obedecer a la palabra. De tener la confianza de que es promesa que Él lo dijo, o sea, Dios lo dijo, o sea, no puede haber una duda. Exactamente. Y yo digo, o sea, me pongo a pensar, sí, ok, ellos probablemente ya obedecieron, no preguntaron nada, no comprendieron, sino actuaron. Y conforme pasaba el tiempo, digo, ellos pudieron comprender cuál era la voluntad del Señor. El Señor le ofreció a Abraham realmente multiplicar su tierra, su parentela, ¿no es cierto? Y entender eso en ese momento cuando él no tenía mayor familia, ¿no? En ese momento, como para multiplicarse como las estrellas del cielo, la arena del mar, ¿no? Pero confiar en el Señor de tal manera que conforme va pasando el tiempo, uno ya puede ver. O sea, el plan lo tenía Dios, pero más de Él, ¿no? Él fue descubriendo a medida que iba obedeciendo. Exacto. Qué hermoso, como conforme va uno accionándose en fe, como el Señor le va revelando cuál es el plan del Señor, ¿no es cierto? Qué hermosa. Y eso es esa decisión que con el tiempo les trajo la comprensión de la misma, ¿no es cierto? Les aclaró el Señor en el camino y produjo una transformación en cada uno de ellos, convirtiéndoles en los héroes de la fe que los podemos celebrar en el Nuevo Testamento, sí, conocerlos y mencionados en el Nuevo Testamento, sí. Y lo mismo ocurre con nosotros. Dios no nos está pidiendo que primero entendamos, comprendamos todo lo que Él nos está diciendo, solamente que actuemos en fe, que nos accionemos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él ya nos ha dado, para que haya una consonancia en lo que es lo que vamos a actuar y lo que estamos aceptando, ¿no es cierto? Para que podamos darlo que se haga vivo en nosotros, ¿ya? Y eso dice, es el estilo de vida de una persona que conoce al Señor, es ir mejorando y construyendo día a día esa confianza en el Señor. Eso es algo que se va construyendo poco a poco, y es algo bonito porque conforme uno más obedece al Señor, el Señor le va mostrando más y más cosas. Y ahí es cuando uno ya va conociendo el carácter de nuestro Dios, la forma de ser de Él, ¿no es cierto? Y de esa manera también, como dicen, ¿no?
que nosotros vamos construyendo, dice la edificación. Ajá. Vamos edificando y es en la construcción donde se debe poner buenas bases, porque al no poner estas buenas bases lo que vamos a ver realmente en cualquier dificultad que esto se venga a derrumbar. Exactamente. Porque no ha habido bases sólidas. Exactamente. Por eso Mateo 7:24 dice que aquel que oye estas palabras y las pone en práctica será como ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces nuestra vida en este caso viene a ser comparada sobre como esa casa que fue construida sobre la roca, y la roca es Cristo, ¿no? Y esa roca estable que nos da seguridad, que nos permite, a pesar de todas las circunstancias que sucedan a nuestro alrededor, crea en nosotros esa confianza para poder seguir, para poder, no importando la ansiedad, el miedo, las circunstancias que vienen en nuestro camino, sino que, wow, podemos seguir porque estamos sobre una roca que es estable, fundadas, estamos sobre algo que es inquebrantable y capaz de resistir toda tormenta, ¿no? Toda cosa que viene en contra de nosotros. Claro, cuando dice que hay valores claros, por ejemplo, cuando hay ese amor, esa honestidad, ese perdón que usted decía, hermana Paulita, Amén. O disciplina, cuando hay esa responsabilidad, entonces es más fácil tener, dice, ese rumbo, incluso cuando cambian las situaciones, las circunstancias, porque es como uno no prevé, ¿no? A cuándo va a llover o cuándo viene una tormenta, o sea, no es que sabemos, pero de pronto llegan esas situaciones y es cómo está fundamentada nuestra fe en el Señor y el creer, ¿no? En las promesas. Por eso dice creer para crecer, o sea, cuando creemos en el Señor y en las promesas que Él tiene para nosotros, es cuando nosotros empezamos a crecer. Exactamente, porque estamos haciendo como toda esa palabra que ha llegado a nuestras vidas, le ponemos en acción y cada decisión que tomamos nos va a ayudar a esta transformación. Por eso es que 1 Corintios 10:4 dice que todos bebieron la misma bebida espiritual, porque todos bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Él es el fundamento, es como el resultado natural de una vida fundamentada en Cristo Jesús. Nos da la idea de cómo realmente vivir una vida que refleje a Cristo. Una vida que se traduce en acción, una vida que cada vez que nos escuchan o cada vez que nos miran, pueden ver en nosotros algo diferente, ¿sí? Y es solamente como todo lo que estamos diciendo, es como información, más aplicación, va a dar resultado una transformación en nuestras vidas, porque la Escritura cobra vida en nosotros y la información es lo que recibimos, esa luz, esa verdad, esa corrección, esa guía, y la aplicación es nuestra respuesta concreta a lo que Dios nos está revelando, ¿sí? Porque la transformación ocurre cuando escuchamos bien la voz de Dios y se une con nuestra decisión de cambiar, de actuar, de aplicar lo que hemos aprendido conforme a lo que hemos comprendido de la palabra del Señor. Entonces, cuán importante es realmente desde este punto de vista ver cómo cambia nuestro carácter, cómo se aclara nuestra visión, cómo nuestra identidad llega a fortalecerse, porque estamos aplicando la palabra de Dios diariamente en nuestras vidas. Y ese es el estilo de vida bíblico al cual debemos sujetarnos. Sí, realmente llegar, como 2 Corintios 3:18, que dice que todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, el Espíritu de Dios en nosotros nos da esa convicción para poder cambiar. Porque realmente el cambio no lo podemos hacer solos nosotros. Por más que hagamos todo lo que hagamos, llega un momento en que realmente necesitamos la ayuda de Dios. Y necesitamos, como decíamos al comienzo, es obedecer. Exacto. Obedecer, porque en la obediencia, como dice el Señor, no es que hay perfección, no somos perfectos, pero tener esa constancia de seguir haciendo las cosas bien,
una y otra vez. Ahí es cuando nosotros podemos entender que el bien es para nosotros y se convierte en un hábito, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted tiene varios hábitos, ya va creando varios hábitos en su vida. Entonces, ahí podemos decir que podemos entrar en ese estilo de vida que realmente nos lleva al Señor, nos lleva a sentir la presencia, nos lleva a sentir que Él está con nosotros, que hay una protección de parte de Él, porque estamos haciendo lo que a Él le agrada realmente. Y lo que usted decía, una constancia, nos lleva a vivir una vida en obediencia diaria. No como de vez en cuando lo hago o cuando siento hacerlo. No es cuando me va bien. Cuando me va bien o de acuerdo a cómo esté emocionalmente, ¿no es cierto? No funciona así. Es una obediencia diaria, ¿no? Que nos va a ayudar a transformar nuestra vida. Porque elegir el ser hacedores de la palabra significa definir y construir esa estructura realmente, construir una estructura donde nuestro carácter se encuentra basado a lo que está escrito en la Biblia. Nuestra decisión está alineada a los preceptos del Señor y vamos a tener testimonio de todo lo que hemos asimilado puesto en acción. Sí, ese va a ser nuestro testimonio y podemos ver como tantas cosas como lo que hablábamos, ¿no? Verdades bíblicas que ponemos en práctica, que moldean nuestro carácter. El hecho de perdonar es algo que escogemos realmente, decidimos realmente perdonar a alguien. Elegimos, ¿no? Porque realmente sigue siendo una decisión. Exacto, sí, para que no haya eso en nuestro corazón. Estamos guardando nuestro corazón, o como dice en Efesios, hablar la verdad con amor, eligiendo palabras que edifiquen en lugar de dañar a alguien o de herir a alguien o de hacer daño a alguien, ¿no es cierto? O como está escrito en Proverbios, caminar con integridad, manteniendo coherencia de lo que estamos diciendo y lo que vivimos, no como queriendo actuar de forma íntegra, pero decimos una cosa y hacemos otra. No está bien. O usar nuestras palabras de manera intencional, ser conscientes de que tienen el poder nuestras palabras para edificar o destruir. Cosas tan básicas, tan sencillas que podemos aplicarlas diariamente, ¿no? O trabajar con excelencia, ofreciendo lo mejor para nosotros, como lo dice en Colosenses 3, como todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y eso nos lleva a tener una vida de excelencia, a hacer las cosas con excelencia, porque es para el Señor, ¿no? El hecho de lo que dice Proverbios 11, de ser generosos, ofreciendo ánimo y apoyo donde se necesita. Es el hecho de dar y no de mantenernos solo para nosotros, sino siempre darlo de gracia, lo que hemos recibido, ¿sí? Como también dice en Colosenses, y todo lo que hagan, ¿no? Háganlo como para el Señor. Exacto, o sea, esa es una vida que nos lleva a formar nuestro carácter. Esa es una vida que nos lleva a ser diferentes en toda forma de vivir. Sí, una vida que está vivida, que de esta manera va a producir una transformación que es visible, que es palpable, que es algo que seguro y permanece. Acuérdense que lo que es seguro es cuando nuestra casa está fundamentada en esa roca que es el Señor Jesucristo, cuando lo ponemos a Él como la base de todo lo que hacemos y que todo está alrededor de Él. Una madurez que se manifiesta en nuestras vidas de cómo vamos a manejar ciertas situaciones de acuerdo a la presión en la que vivimos, ¿no es cierto? O la manera de transformar nuestra vida en la serenidad de nuestras respuestas o la claridad de nuestras decisiones. Todos esos cambios producen una transformación. O la excelencia en nuestro trabajo o la gracia con la que nuestras relaciones son llevadas a cabo. Todas estas cosas solamente parten de un punto: la palabra del Señor. Y así es como la palabra del Señor se convierte en algo que se aplica, y la aplicación de la palabra nos da ese poder para ser transformados. Amén. Sí. Y lo que esto nos conduce a un estilo de vida edificado sobre el único que tiene que estar
edificado nuestras vidas. Amén. Como dice en Proverbios también, dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Amén. Y Él enderezará tus caminos. Amén. Y al ver eso vamos a impactar más vidas, hermana Mala. Amén. A impactar y hacer ver que Dios es real, que puede y todavía sigue cambiando vidas. Que quizá no hemos visto el resultado y quizá nos hemos sentido agotados, quizá de no ver un cambio en nosotros, porque estamos cargados de tantas costumbres, malos hábitos, y no queremos y nos negamos de renovar nuestra mente. Porque esa es la clave, hermana Malu, renovar cada día el espíritu de nuestra mente. Amén. Con la palabra del Señor, que esa palabra quede grabada realmente en nuestros corazones, en nuestras mentes, en todo lo que hacemos. Amén. ¿Sí? Y después de todo, como dice el Señor, es bueno, ¿no? Porque cada día, dice, renueva tu mente. Se nos da la oportunidad de que cada día nosotros podamos venir a su presencia y decir, Señor, esto no está bien, esto te agradó o no te agradó. Y poder entender el plan que tiene para nosotros, ¿verdad? Pero cuando reconocemos realmente que hay una necesidad de cambiar, hay una necesidad tal vez en nuestro corazón y en nuestra mente donde Él sí sabe, pero realmente el pedirle a Él es cuando Él va a obrar en nuestras vidas. Dios es bueno y sigue cambiando vidas, sigue transformando. Y yo digo, Dios puede hacer realmente de alguien con un corazón completamente duro, de piedra, un corazón, como lo dice su palabra, de carne, y ver realmente a alguien que cambie. Solamente, como hablábamos la semana pasada, ver esas decisiones pequeñas que se van agrupando de forma individual, pero concentrados en una cosa, no voy a hacer todo a la vez, no. Claro. Vamos paso a paso. Como los bebés que van caminando y van dando pasos poquito a poquito, ¿no? Sí. Pero después los vemos ya caminan. Pero es como así, es como ver la persona que cambia, que es tocada por el Señor. Se ve una transformación que permanece, que cada vez va progresando, que cada vez va dando la gloria al Señor. Claro, y es lo que la palabra hace, es que nosotros ya no vivamos según nuestros criterios, sino realmente qué es lo que Él quiere. Lo que hago, lo que digo, ¿te agrada o te desagrada? Amén. Porque estamos en por eso dice, no, como decía, renovado, dice, en el Señor. O sea, renovamos nuestra mente en Él. Yeah. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar nuestra manera de vivir. Y es como lo que digo yo, si estamos en Cristo, como dice la palabra, y veíamos hace unos días atrás, si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. No podemos seguir siendo iguales, no podemos, tenemos que cambiar. Yo sé que a veces hay cosas que todavía necesitamos trabajar en nosotros, pero no se desanimen. Esto es para animarnos los unos a los otros, de poder entender cuán importante es la obediencia a la palabra del Señor, ¿no? A lo que estamos haciendo, a lo que vivimos realmente de la palabra del Señor. Recuerde también que la fe realmente no requiere que comprendamos toda esa información, ¿no? Sino yo digo que el Espíritu de Dios nos revele realmente la palabra de Dios y ponga esa convicción en nuestro corazón, que no necesitemos recibir el detalle de todo al inicio, ¿no es cierto? Amén. Sino que podamos en fe actuar. Amén. Para poder ver allí, sí, un cambio en nosotros. Y realmente es dejarnos moldear por el Señor, ¿no? Porque a la final, cuando nosotros empezamos a darle el control al Señor, siempre va a ser para que Él obre de una manera distinta. Amén. De una manera, siempre para mejorar, ¿no? Siempre, sí. Porque los planes de Dios siempre son perfectos y siempre va a hacer que nosotros vayamos por ese camino donde que Él nos va a dar esa respuesta, esa bendición a nuestras vidas, porque es lo que necesitamos, no ser guiados por Él, por su palabra. Amén. Y que haya esa convicción para que nosotros podamos obedecer por medio de la revelación de la palabra del Señor. Amén. Y vamos a dejar un número de teléfono en su pantalla para que usted se comunique con nosotros. Realmente este es un tema que a veces
necesitamos conversar, necesitamos hablar y queremos extender este número de teléfono para que de una forma más individual usted pueda comunicarse con hermana Malu para poder hablar de este tema. A veces uno no tiene con quién conversar, ¿no es cierto? Y estas situaciones a veces uno piensa que uno solo está pasando por algo así, ¿no? Pero aquí estamos para ayudarle, para servirle, para que usted también, si conoce a alguien que desea usted compartir este tema, ¿no? Esta palabra que llegue a alguien, hágalo. O escudriñarlo, ¿no? Verlo de la manera, porque siempre la palabra va a ser para confortarnos. Exacto. No va a ser para atacarnos ni lastimarnos, sino que el Señor quiere que cada uno, todos somos diferentes y podemos estar pasando esta situación, pero qué mejor si la podemos compartir y sacar la verdad de Dios. Porque es como muchas veces nos desanimamos porque queremos ver un cambio inmediato, pero hay veces que las personas de afuera miran diferente a que como yo lo estoy mirando, y eso es el punto en donde estamos nosotros, como queremos ayudar, queremos ver a la luz de la palabra cómo podemos ser de bendición para ustedes. Y ese es el propósito, ¿no? Irnos instruyendo. Exactamente. Ir conociendo la palabra del Señor. Amén. Así que usted ya tiene todo lo que podemos darle a nuestro alcance y lo tiene también cerca. La palabra del Señor, nuestro Dios, su relación con Dios, que es lo que nos fortalece, que es lo que nos ayuda a seguir adelante, creciendo en el camino del Señor, que es lo mejor que hemos podido nosotros experimentar dentro de nuestra vida, lo que tiene un valor realmente permanente, ¿sí? Así que les animo a continuar escuchando la próxima semana un tema más para crecer, para poder ser esas flechas realmente que llegan un momento que el Señor nos usa para un bien, para llevar palabra a alguien también. Y también puede compartirnos, si usted tiene un testimonio que usted lo ha hecho en fe, saber que no esperó, sino que simplemente le creyó a Dios y también puede ser de mucha bendición para quienes le vamos a escuchar. Amén. Así que cuídense mucho, nos vemos la próxima semana en un podcast más como Flechas. Dios les bendiga. Dios les bendiga.